Bien, vamos a abordar nuestro siguiente asunto. Es una película que se llama Unplanet. Van a ver ahora la imagen más representativa de la película, el cartel. Como se decía antes, ahora ya como la gente ve la película por medios digitales y desde sus domicilios y tal, la importancia que llegó a tener la cartelería en España cuando había unos pintores maravillosos que pintaban, interpretaban lo que luego se veía en la película y eran el elemento que cautivaba al espectador que iba por la calle, la Gran Vía, ¿no? Y veía, oye, pues esta película, oh, qué buena es, mira, sale este, sale el otro, y además se parecían las caras. Este es un bonito cartel, tengo que decir, muy bonito cartel, ahora que los carteles, pues lamentablemente, hayan caído en desuso. Me acompaña doña Marta Velarde. Muy buenas tardes, Hola, Marta. buenas tardes, ¿qué tal? Y doña Marta tiene mucho que ver con el impulso, con la realización, con todo lo que ha llevado. Primero, lo que quiero que me cuentes es qué queríais que fuera esta película. Bueno, la verdad es que nos gustaría que fuera realmente una toma de conciencia, porque es un hecho real de una mujer que, bueno, no lo voy a contar, pero vamos, que empezó a trabajar en el mayor abortorio de aquella época, que era el de Bryan, Texas, ahora convertido en una casa de ayudas a madres embarazadas, muy impresionante. Y es la vida real. Eso es un éxito, ¿eh? Para tu organización. Sí. Y es una vida muy real, entonces lo que queremos es tocar la conciencia de algo que la gente está aparcando, de que parece que es una cosa que en la sociedad pues está totalmente asumida, que realmente para nosotros sigue siendo la defensa del no nacido, o sea, y nos dejamos la piel en ello, y la vida, y el tiempo, y todo, y no vamos a dejarlo. Y entonces esta película queremos que toque la conciencia y lo estamos viendo. Yo recuerdo el cine cuando fui el primer día, la gente tuvo que esperar fuera. En Estados Unidos ha tenido un éxito impresionante. En muchos países han intentado bloquearla, Canadá, bueno, etcétera, y ha llegado a todos los países, México, Canadá, Europa, y realmente es que queremos que dé un vuelco a esto, que toque las conciencias, que de verdad no podemos aparcar en la defensa del no nacido. Y eso es lo que queremos, que la película es un hecho real que atrae a muchísima gente, porque mucha gente no sabe lo que pasa ahí, no sabe lo que pasa en los abortorios. Nosotros no le llamamos clínicas de aborto, les llamamos abortorios. Sí, bueno. Y es muy real, muy real. En los abortorios, lo digo para ampliar el conocimiento de los que no lo sepan, a veces con soluciones salinas se queman a esos pequeños fetos, o no tan pequeños, caso del conocido asunto del doctor Morín en Barcelona, donde se descubrió que los niños ya eran niños de meses y eran triturados, como les cuento, tenían una máquina para triturar esos bebés que ya pues tenían pues una dimensión que después de acabar con su vida, pues podía comprometer al abortorio del doctor Morín, que por cierto, después de condenas y un esfuerzo espectacular de la señora magistrada que instruyó el caso contra sus clínicas, que tenía varias, acabó en nada porque, bueno, pues hay una cultura del aborto. El aborto, miren ustedes, pero tampoco es una cuestión... Javier, te voy a hacer un comentario. ¿Cómo? Fíjate el caso Morín, paralelo con el caso de Kerny Gosnell, que es que además en el tiempo fue muy parecido. Kerny Gosnell era un directivo de un abortorio, del mayor abortorio que había en Filadelfia, que los vecinos empezaron a oler mal, entonces llamaron a la policía. Entonces, bueno, pues la policía entró, y entonces entró en el abortorio ya porque entró en la zona, en todos los locales y todas las viviendas, y entonces localizó un montón de bebés ya del segundo trimestre de embarazo, que los tenía ahí liofilizados y guardados en formol. Y abrió un expediente, evidentemente la prensa no reflejó nada, pero luego con el tiempo sí, y la han condenado a cadena perpetua, por bastante menos que Carlos Morín. Entonces, sí, ese es el paralelismo que la gente en España tiene que ver, qué es lo que está pasando en España. Sí, tienen que saber, por ejemplo, que este doctor Morín, como hacía unos abortos fuera de plazo, pues tenía clientas de toda Europa. Aquello que se decía en los años 60 y 70, las españolas van a abortar a Londres, ¿verdad? O a Ámsterdam, no sé qué, pues se había transformado en que España era el paraíso
del abortorio internacional, y lo que no se consentía en Holanda o en Inglaterra o en Francia iba a abortar a Barcelona o a Madrid, donde también hay importantes abortorios, como decís vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que hay que decir que ser abortista o no, pues no siempre tiene que ver con ser de derechas o de izquierdas, que ha habido dirigentes políticos proabortistas muy conocidos de la derecha internacional, por ejemplo Margaret Thatcher, que lo era, por ejemplo Ronald Reagan, que también lo era. Así que bueno, hay que acercarse, hay que echar abajo multitud de tabúes. Y luego, sobre todo, darnos cuenta de que España, desde el año 2010, ha subido de ser el sexto país donde más se aborta de Europa a estar a la par con otros dos. O sea, hemos superado a Rumanía, a otros países que era impensable, pero ahora España es el coladero. Vienen en verano, vienen de toda Europa a abortar a España, a Madrid, a Barcelona. Entonces, esto que nosotros vemos en las cercanías de los abortorios, pues claro, es que es impresionante. El aborto express, les pagan el hotel, les pagan todo y vienen a abortar. Entonces, de verdad, no mirar para otro lado. Esta película tiene que ser un cambio de mentalidad a la gente, tiene que, sobre todo, saber la realidad. O sea, simplemente conocer la realidad, que es la verdad. O sea, que ver que es verdad que ellos son millonarios, que ellos tienen a un montón de millonarios del G7, pues todos aportando dinero a todos los abortorios, que las multinacionales del aborto, como son Marie Stopes en Inglaterra o la Planned Parenthood en Estados Unidos, aunque la sede está en Londres, o la Guttmacher o cualquiera de las que hay abiertas, pues están haciéndose multimillonarios con el tema del aborto. El aborto mueve muchísimo dinero y esa película lo ves. Y entonces es una película tan real que de verdad que invito a todo el mundo a que lo vea. O sea, antes de que... Y además en verla en pantalla grande, es que es muy importante porque te metes mucho en cómo evoluciona ella, cómo lo ve. El médico que eso no lo comenta mucha gente, el médico que está haciendo, que sale que hace los abortos en esa clínica, en la de Bryan, Texas, es el doctor Anthony Levantino, que es un médico que hacía muchísimos abortos, bueno, de hecho fue director de su universidad en ginecología y obstetricia, y él no podía tener hijos, entonces adoptaron a un niño, y el niño lo atropellaron y murió, y entonces este hombre empezó a cambiar, metió en una depresión, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se horrorizó. O sea, es como si un momento en un clic determinado en tu vida cambias, y entonces aparece ahí en la película ese hombre que aparece en segundo plano porque está haciendo una labor, porque está explicando cómo, como tú has explicado, Javier, cómo en el primer trimestre de embarazo el mayor número de formas de aborto es por lo que los abortorios llaman vaciado de útero. No. Es un aborto por succión, donde te meten una aspiradora por dentro, que termina en una cureta, que va cortando al bebé, y luego lo ponen en una mesa un paño blanco para unir todas las piezas y que no quede nada. Lo cierran y lo tiran. Eso es un bebé de 12 semanas, hasta 12 semanas. Y de las 12 a las 22 semanas se usa uno de los métodos, hay varios, es el aborto salino, lo que has comentado. Te quitan el líquido amniótico, esperar una hora que el niño tiene mucha hambre, cuando ya tiene mucha hambre a la boca y le inyectan suero salino a alta concentración. En Madrid hay un abortorio especializado en el aborto salino, es peligrosísimo para la madre, porque al bebé le queman, pero no le queman entero, le queman el cuerpo, la cabeza, las manos y las piernas, no, nace vivo, muchas veces. Luego le deja morir. En España no se termina, o sea, terminan el aborto, no nace ningún niño después del aborto porque lo terminan. En otros países sí. Por ejemplo, Jana Jensen, que es una de las que ha sobrevivido al aborto, esta mujer que era un aborto salino, pues da un montón de conferencias por ahí, y hay muchos, el campeón de lucha libre ruso, hay un montón de gente que ha sobrevivido al aborto, pero en España se termina el aborto. Esto a lo que la clase política, que le da la espalda desde hace, pues, en todo el tiempo que quieran recordar en España, desde antes de su legalización, llamándole interesadamente interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de los tremendos eufemismos que utilizamos, ¿verdad? Sí, nosotros le llamamos bebés porque, como dicen ella, un acúmulo de células. Nosotros también somos un acúmulo de células, pero por eso no vamos a decir que nuestro hijo no viva, ni por eso no vamos a decidir que, bueno, pues cualquier... y luego, pues, darle una dignidad. Y luego, interrupción voluntaria del embarazo, sabemos perfectamente que ni interrumpe, ni es voluntaria y ya no estás embarazada. Y nosotros lo llamamos aborto. O sea, no cambiar el nombre, aborto. Decidir que tu hijo no viva. Sí, ahí tenemos mucha tela que cortar porque hay que hablar de esas que dicen nosotras parimos, nosotras decidimos, porque tenemos que hablar
pues de algunas de las circunstancias de las que nunca se habla. Pero primero hay una cultura de gente, muchos inmigrantes, que utilizan el aborto como un anticonceptivo y que son repetidoras de 4 o de 5 abortos. Bueno, yo creo que ahí somos más las españolas, Javier. ¿Sí? Sí. O sea, ¿en qué universidad, en qué colegio público o alguno privado se pone un vídeo del aborto para saber lo que es? ¿O se explica lo que es un aborto? No nos dejan entrar los pro vida a ningún lado para dar una conferencia. Entonces, el que no sabe es fácil. Entonces, claro que sí, están las estadísticas, tanto las oficiales como las no oficiales, que es lo que tenemos nosotros, las asociaciones pro vida, nosotros somos rescatadores, pero todas las asociaciones, que el 90% de las mujeres que abortan es porque sí. O lo que nos hemos encontrado en las cercanías de los abortorios, yo aborto a los hijos impares para separarlos de los pares. O en situaciones de, pues esto que hemos oído tantas veces, no es el momento, no es la circunstancia. Vamos a ver, tú estás embarazada. ¿De qué estás hablando? Tú estás embarazada. Es tu hijo. Es tu hijo que tú vas a decidir que no viva. Y creernos, y las mujeres no somos dioses, que decidimos quién vive y quién no. Y yo creo que no sé, vamos, iba a decir una cosa que no se puede decir en Marta, no sé si es del todo verdad o no, pero yo lo tengo por cierto. En muchos de los casos de mujeres que abortan, hay una situación no declarada de un tipo de violencia de sus parejas. De violencia no física, sino si no abortas te dejo, si no abortas yo no te voy a ayudar, si no quieres abortar te vas a quedar sola. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, sí, es verdad que nosotros vemos a mucha gente, a muchos novios o parejas en los abortorios, que ellos, es verdad que las acompañan algunas veces y luego se quedan en el muro de fuera y les preguntan, ¿vas a seguir con ella? Dicen, no sé. Entonces, es verdad que si muchas tuvieran el apoyo del entorno, voy a hablar mejor el entorno, no solamente las parejas, también estamos hablando de la gente con la que vive, de los amigos, de los padres, etcétera, no abortan. Eso es si hay apoyo alrededor para que no aborte, la mayoría, o sea, el porcentaje de que no aborten es muy alto. Pero es verdad que la pareja o el padre del bebé que espera hace un papel muy importante. La mayoría de las veces no siguen con ellos. Empujan a que la mujer aborte. Sí. Sinceramente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, apenas 2 minutos, enseguida estamos de vuelta. Pues aquí seguimos con doña Marta Velarde, perdón, que digo yo Valverde, es que tengo una amiga que se llama Marta Valverde, por eso, perdóname. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, lo que hace que la gente se enganche a esta película? ¿Qué es lo que la convierte en una película, digamos, ganadora para la causa antiabortista y a la vez que abra los ojos a la gente que la ve? Pues como dice el título de la película, te coge, no te esperas lo que ves, no te esperas lo que ves. Te vas pensando en una cosa y luego no es lo que ves. Entonces, el título, que es inesperado en español, es así, te coge de sorpresa, entonces te engancha porque te das cuenta, te empiezas a meter en la trama y es muy... Esta es la película engancha porque no te lo esperas. Bueno, con tu permiso, vamos a presentarles a todos ustedes a Michelle. Michelle ahora nos contará su historia. Prefiero que la cuente ella, que lo hará con términos más precisos de lo que yo sabría hacerlo. Michelle, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero que me cuentes, a tu manera, cuál es tu experiencia en el asunto que nos ocupa hoy. ¿En la película? Sí. Perdona, me repito, Sí, no te he cómo escuchado no. bien. Me gustaría que nos contaras cuál es la experiencia que tú has tenido. ¿Respecto a la película o Sí. particularmente? Particularmente. Vale, genial. Bueno, yo la verdad que tenía 19 años.
Mi situación en ese momento pues era la típica de estudiante, dependiente de mis padres. Y en ese momento, digamos que mi futuro era estudiar y trabajar en las tardes. Y por el tema de que me quedé embarazada, un poco como que esto se complicó mucho. Y la situación en mi entorno era que todos me presionaron y como que me enfocaron a que el aborto era la solución, incluido mi familia, que eran los que me mantenían en ese momento, y el padre de la niña. Ujú. ¿Y entonces qué pasó? Pues yo hice todos los papeles, o sea, todos, porque fui al médico y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y me dieron la opción, vas a abortar con 19 años, es la opción que te dan. Y hice todos los papeles, ya tenía la cita, hice los papeles burocráticos para hacerlo por la Seguridad Social y tenía la cita ya en la clínica Dator, y justo 10 minutos antes de entrar, o sea, entraba tan cegada que en ese momento, ahora ya lo sé, que estaban gente ahí en el sitio alrededor intentando dar información a personas que iban como yo, pero en ese momento la verdad que no las vi, hasta que tuve aquí delante a Marta. Ella me preguntó qué es lo que necesitas para no abortar. O sea, esa pregunta a mí me rompió, porque verdaderamente a mí nadie me había preguntado directamente, me dieron la opción que creían que era la correcta para mí, pero nadie en ese momento a mí me preguntó. Y... En ese momento... Sí, dime, perdona que te he interrumpido. No te preocupes. En ese momento yo iba con una de mis mejores amigas, que justo ella había estado ahí, incluso yo la acompañé en febrero, esto fue en septiembre, 23 de septiembre del 2013, y yo fui, y ella había ido en febrero. Entonces en ese momento yo me puse a llorar, o sea, un mar de lágrimas, no podía hablar, y ella lo que hizo fue quedarse callada a un lado. Lo normal es que ella hubiera reaccionado, me hubiera abrazado, consolado, pero como ella había tenido esa vivencia, esa experiencia, o sea, se quedó fría. E incluso Marta le preguntó, tú has abortado, ¿verdad? O sea, por cómo reaccionó, por la mirada, como Marta me decía, es que tenía en ese momento una mirada muy triste. Y el tiempo pasó, empecé ya a hablar a Marta, le conté mi situación, y ellos son los rescatadores de Juan Pablo II, que ahora yo los conozco a todos, son un amor. Y creo que verdaderamente, si a mí desde un momento me dicen, o sea, no me meten en la cabeza que al final que son células o que no pasa nada porque hasta los 3 meses puedes abortar, yo creo que ninguna mujer verdaderamente se lo plantearía. Pero como nos meten eso en la cabeza, piensas que verdaderamente no estás haciendo ningún mal, aunque en verdad en el corazón lo sientes. Sientes que estás actuando mal, que lo estás haciendo mal. O sea que tú fuiste de verdad una rescatada. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Paula. Paula. Y ahora quiero que me cuentes tu participación en la película. ¿Cuál ha sido? Pues la verdad he estado apoyando y fuimos a verlas el viernes pasado al estreno, y la verdad yo me pasé las 2 horas en la película llorando, porque creo que es tal cual lo que está pasando aquí en España, que se está cada vez fomentando más los abortos, más fácil, o sea, porque esas ayudas no se las da en vez de a las madres, se las da a ayudas para abortar. ¿Qué te han dicho, Michelle, las personas que tú conozcas que han visto la película? Súper feliz, o sea, primero que las he impactado, porque el primer trozo la verdad que es duro porque yo incluso, a mí se me revolvió la tripa, porque fue como, yo iba a hacer eso, yo iba a abortar, yo iba a hacer eso a mi hija. Y es duro, la verdad que yo, bueno, aparte de que me pasé las 2 horas llorando, el primer trozo como que es que se te revuelve todo. Y mis amigas me lo han dicho, es que se te revuelve, y tenía hasta ganas de irme por el impacto que es, pero la verdad que dicen, pero es que te cambia el chip. Para la gente, yo desde entonces me he ido poco a poco acercándome a Dios, incluso ahora estoy en un retiro, en una convivencia, estamos en Garabandal, vamos aquí, con parte de la iglesia,
Y para los que somos creyentes es como que nos dice, podemos ayudar mucho más, sigamos rezando porque va a salvar vidas. Y en la parte que pues que no, que quizás están más separados o que no creen o que son ateos, les hace un clic. De simplemente con que les quede en la cabeza de estás matando un bebé, y que aunque todos digan que no, o sea, desde el primer momento que vean la realidad, o sea, les va a quedar algo y les va a cambiar el chip. A mí me parece muy impactante para todo el mundo esa película. Michelle, muchísimas gracias por habernoslo contado. Dale un beso a tu hija Paula de nuestra parte y te deseo muy buenas tardes y muy buen retiro que estás realizando. Muchas gracias. De nada, a ti. Un placer. Doña Marta Velarde, muy buenas noches de nuevo. Entonces, ¿es difícil hacer una película así? ¿Cuesta mucho dinero hacer una película? ¿Cómo la habéis financiado? Bueno, se han encargado la productora, yo ahí no me he metido, simplemente le he dado difusión. Y la productora ha tenido que pelear mucho para traer aquí a la película, mucho. Pero es que en cada país que se ha proyectado esta película han tenido muchísimos problemas. Luego ha sido un éxito total, han tenido muchísimos problemas. Entonces, European Dreams, que es la que se lo ha traído aquí en España, lo ha peleado hasta muchísimo, porque además justo cuando se iba a estrenar ocurrió la pandemia, entonces ya se partió todo y luego la gente tiene mucho miedo a ir al cine. Entonces, ellos sabían que jugaban con eso, pero a pesar de todo han conseguido traer una película que es un hecho real, que te coge totalmente desprevenida, todo lo que uno cree que tiene unas ideas preconcebidas se lo cambia porque es la realidad. Y bueno, nosotros nos hemos implicado muchísimo en la difusión, en todo lo que hemos podido y bueno, pues porque nos parece muy importante que la sociedad española sepa ¿qué está pasando al otro lado de estos abortorios? ¿Qué está pasando? O sea, yo voy a aprovechar que estoy aquí y voy a decirle de verdad a todo el mundo de la política que de verdad no se pueden casar con esta gente. No se pueden casar con esta gente. O sea, esta gente que de verdad, o sea, hacer abortos. En realidad estás colaborando, haciendo y matando un bebé. Entonces, esto nosotros no nos vamos a bajar de aquí. Nos da igual lo que pase, no nos vamos a bajar de aquí. Vamos a seguir con ello siempre. ¿Cuántos abortos técnicamente se realizan en España? ¿Seguimos en torno a los 100.000? Pues la realidad es que hay los abortos los que manejan las cifras el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad son esas cifras. Pero luego hay otro número de abortos que no pasan por la Seguridad Social, que son muchos más, claro. España ha crecido en 10 años el 150% en abortos, o sea, es muchísimo. Y la verdad es que, claro, las cifras no concuerdan con lo que nosotros vemos en la cercanía de los abortorios para nada. Pero bueno, el Ministerio manejará unas cifras y nosotros vemos otras. Yeah. Pero cada 5 minutos se aborta a un bebé en España. Si yo te pidiera una radiografía de las personas que recurren al aborto, ¿qué me dirías? ¿Son gente emigrantes, son gente trabajadora, son gente con recursos, son gente de dinero? ¿Qué me dirías? No, esto ha cambiado muchísimo ya. Vamos a ver, en España se aborta porque sí. Da igual la condición social, del origen del país, etcétera. Evidentemente en España las que más abortan son las españolas, con diferencia. Y luego vienen las inmigrantes. El problema económico no es un justificante del aborto en España. El aborto en España, las causas, o sea, por motivos económicos, no sé si serán el 50, como mucho el 60% de la cantidad de mujeres que nosotros vemos que van a abortar. No, hay un porcentaje muy alto de que es porque sí, porque no es el momento, porque ahora no quiero, porque ahora me he enfadado con la pareja, miles de razones, porque no hay apoyo alrededor. Hablemos del apoyo. ¿En qué medida, tú llevas ya algunos años en esa pelea, en qué medida hemos mejorado en cuanto a la red que se ofrece, a la que
busca alternativas para que no aborte. ¿En qué medida hemos mejorado? Pues yo creo que España es uno de los países donde más ayudas hay a madres embarazadas. Hay muchas asociaciones, bueno, yo pertenezco a una, pero Más Futuro, pero vamos, que hay muchísimas, y además que las ayudan incondicionales. De hecho, cuando vienen a España y conocen alguna asociación, enseguida se engañan. La gente aquí en España, hay una red de defensa del no nacido enorme. La gente se deja la piel. O sea, nosotros no tenemos sábados ni domingos y todos trabajamos, nosotros no cobramos, lo hacemos todo gratis, lo hacemos de corazón, no hay sábados ni domingos ni vacaciones, nada, el aborto no tiene vacaciones. Y España es uno de los mejores países, diría yo. Estados Unidos está en cabeza y después nosotros. De toda Europa, de los mejores. O no diría que el mejor. Eso hace 20 años no era así, ¿eh? No. No. Hay que reconoceros vuestro trabajo. No. Hace unos años, pero no sabíamos. O sea, yo llevo en el mundo de la defensa del no nacido desde antes de entrar en la universidad. O sea, fui de las primeras y creo que en esto hemos mejorado muchísimo. Y además ya sabemos perfectamente, sabemos perfectamente qué necesita una persona, porque estamos hablando de las que no tienen recursos, pero luego hay algunas que sí los tienen y necesitan otro tipo de apoyo. También nosotros en la asociación sabemos perfectamente cuáles son esas y las tratamos de otra manera. Lo importante es que la persona que haya venido a esa asociación no vuelva a abortar o no se vuelva a plantear abortar. Ese es el éxito de una asociación. ¿Hay mucha reincidencia? Pues en la asociación nuestra, cero. Pero cero. Estamos súper orgullosos. Llevamos solo 8 años, cero. Pero supongo que sí. O sea, alguna hay. Es verdad que vamos a ver, cuando tú tienes tapados los ojos y no ves la realidad, es fácil abortar. Cuando tú no tienes tapados los ojos y ves que es tu hijo el que está ahí y que tú vas a ser la que hace, entonces ya es otra historia y te lo vuelves a pensar. Evidentemente, claro, si no has visto nunca lo que es un aborto, si no ves cómo es tu bebé y no tienes ninguna información, abortar es fácil, que es lo que pretenden, ¿sabes? Y nosotros lo que no pretendemos. Nosotros pretendemos que sepan lo que están haciendo, que sean conscientes de lo que están haciendo, y cuando es así, la realidad es que echan para atrás. En los tiempos que corren, soñar, como dicen en mi tierra, soñar con tortillas. El que se pueda dar esa información en la fase escolar en la que pueden producirse los primeros abortos. Eso en España es impensable, ¿no? Con el gobierno que tenemos. Impensable. Yo no entiendo. Es verdad que el mundo pro aborto ha ganado muchos adeptos en España, pero por ejemplo otros países, estoy hablando ahora de Estados Unidos, tengo mucha familia ahí, como el ver un vídeo del aborto, una fotografía del aborto, ha cambiado tanta gente, ha cambiado la masa y no quieren. Para nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le vas a dar la información sesgada? ¿Solamente un tipo de educación va a dar información real de lo que es el aborto? Claro, cuando nosotros hablamos porque es verdad que las que más abortan no son las jóvenes, que es un error que tiene mucha la sociedad. Son siempre, eso se mantiene durante todos los años. Generalmente es entre 20 y 26 años. Son las que más abortan con diferencia. Pero cuando ves lo que es un aborto, cuando ves lo que le hacen a ese bebé, abortar es muy difícil. Y eso es lo que no quieren. Sí, pero hay que introducir de alguna manera esa información en esas personas que crecen, que deben conocerla, como es lógico, y que luego pues ya el resto de su vida pues tengan en cuenta esos consejos, esos conocimientos. Lo que no cabe en cabeza es que se les oculte para favorecer una industria que, en fin, que vive de esto. Millonaria. Millonaria, absolutamente, claramente millonaria. Yo lo pude ver con el doctor Morín, lo bien que vivía y, en fin, donde tenía sus clínicas abortorias en lo mejor de Barcelona, etcétera, etcétera. Y cómo, hemos hecho en fin, rescates ahí, sí. Aquellas cosas eran tremendas. Y luego lo sorprendente es que después del trabajo que se pudo hacer con él, le llamaban el doctor muerte, periodísticamente al doctor Morín, pues al final él consiguió su propósito a base de recurrir las sentencias y tal y cual, apenas quedó en una condena leve. Como decían en el juicio, lo leí yo, que esos son solo pollos o cerdos, ¿no? Una cosa de estas que dijo, sí, ¿no? Una cosa horrible. Mil barbaridades. Una cosa horrible. Pues sí, dejar ese mensaje de que merece la pena de verdad ver la película. Ver la película Unplanned, porque les abrirá los ojos en una materia delicada que no pueden dejar en manos de Isabel Cela o similares, ¿verdad? Marta Velarde, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado la realidad de un tema complicado que algunos quieren meter en un armario y no hablar de él. Pues no, hay que hablar de él, hay que conocerlo y dentro de todo tal. Bueno.